que valga la pena mirar. Tengo puesto los ojos. Si ya tiene el libro de Apocalipsis, díganme, estamos listos para leerlo. Solo analice cada palabra. Dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. No lea la carrera, siempre analice despacito. La revelación. En otras palabras, la revelación del Padre que le dio a su Hijo Jesús. Para que comprenda esto, cuando a Jesús le preguntaron cuándo sería el fin, y le dijeron, ¿cuándo será el fin? ¿Qué contestó él? Nadie sabe, dijo. Solamente mi Padre. Fíjese. Y Jesús dijo eso ahí por el año 30. Le dijo eso a sus discípulos. Él murió y resucitó, ascendió a los cielos. Y cuando Juan escribe este libro, allá por el año 95, ¿cuántos años han pasado ya? Pues alrededor de unos, ¿cuánto? Si Jesús en el año 30 de la era cristiana le está diciendo a los discípulos del fin del mundo, nadie sabe. Solo mi Padre. Cristo muere, resucita, ascendió a los cielos. Llegamos al año 40, 50, 60, 70, 80. Y en el año 95, que Juan escribe este libro, está diciendo Juan acá que esta es la revelación de Dios que se la da a su Hijo. Por eso dice ese versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es decir, que el Padre, vaya Hijo, aquí está. Voy a parafrasearlo así, aquí está el plan, aquí está el cronograma, aquí está el programa de las últimas cosas. ¿Qué hace Jesús? Jesús se la da a su ángel para que se la lleve a Juan. No sé si fue Gabriel, probablemente porque Gabriel siempre estuvo muy cerca de Jesús, o Miguel, que son los que... Pero independientemente de quien haya sido, lea el versículo 1, que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ese es el versículo 1. Jesús la envió a través de su ángel a Juan. Qué tremendo, ¿no? Esa es la esencia y la sustancia que está en los 22 capítulos. La revelación. Oiga, la revelación de todo lo que va a ocurrir en los últimos días. Yo quiero que oremos con todo el corazón, porque hoy iniciamos el estudio de este libro y espero en el Espíritu Santo, estoy seguro que nos vamos a deleitar. He estado trabajando, armando este bosquejo. Quiero confesarles con humildad, ¿no? Este bosquejo no lo he sacado de ningún libro, porque hay ricos libros de grandes siervos que se han metido en el Apocalipsis y no son nada desechables. Y es bueno leerlos. Pero yo quise aprovechar estos meses. Para algunos la soledad, pues yo no sé cómo le va a llamar, pero yo he estado con el Señor, ¿no? Y después de haber leído y releído y leído y otra vez los 22 capítulos, he tenido la oportunidad de armar este bosquejo. Ahora bien, en los martes pasados siempre le dije, por favor, demos 5 pasos, ¿se acuerdan? Para entender mejor
el Apocalipsis. Cuando damos esos 5 pasos, es que ya llegamos a esta parte que le llamamos el último paso, la interpretación. Y para que haya interpretación, es necesario armar un bosquejo, que ya lo vamos a leer. Así es. Entonces quiero que oremos. Dígale al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos instruya, que nos abra los ojos, que aquí estamos. Dígale, mi Padre, que tu revelación dada a tu Hijo amado, mi Jesús, y que Él la envía a través de su ángel a tu siervo Juan, y que de este santo apóstol llega a nosotros, te suplicamos, mi Padre, por amor de tu gran nombre y en el nombre de Jesús tu Hijo, que nos abras los ojos del entendimiento. Enséñanos tu palabra, enséñanos estas últimas cosas y provoca en nosotros no solo el amor y la entrega a ti para esperarte, sino también una unción de temor y respeto para ti. Mi Padre, te lo suplico, te lo ruego, en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos, amén. Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que les dije que para entender mejor el Apocalipsis era bueno dar 5 pasos? El primer paso les dije, hoy llamémosle así. ¿Quién se acuerda? Panorama. Panorama es tener una idea de todo el libro, es decir, de los 22 capítulos. Pero para tener la idea de lo que hay en los 22 capítulos hay que leer. Y usted solito puede hacer su examen, solita y decir, bueno, el capítulo 1 trata de esto, el 2, el 3, hasta que llegue al capítulo 22. Sin leer la escritura. Y ya lo tiene usted, como decimos, de memoria. Eso es el panorama. Luego le dije que el segundo paso que teníamos que dar era identificar a quiénes, a los protagonistas, a los actores. Como si esto fuese un drama. Hay actores. Y yo les dije, están los actores o los protagonistas del mal y claro, del bien, que es mi Dios, que es su Hijo Jesús, y también sus siervos. Y eso lo vimos así rapidito. Luego le dije que el tercer paso era ver las acciones de los protagonistas. Las acciones de los protagonistas del mal y las acciones de los protagonistas del bien. En este caso, todas las maldades hechas por Satanás, los protagonistas del mal, todas las maldades que aparecen en esos 22 capítulos, hechas por Satanás, los demonios que siempre le acompañan a Satanás, el anticristo, el falso profeta, luego los que apoyan el gobierno del anticristo, y le mencionaba los líderes mundiales, los gobernantes del mundo, y le mencionaba también las fuerzas armadas del mundo, no me lo invento, está escrito, los ejércitos del mundo. Y luego aún le mencionaba también la parte religiosa de un líder religioso con toda una religión mundial, más los hombres del dinero, los magnates y las masas, que son los que sostienen y apoyan al gobierno del anticristo. Dijimos las acciones. Luego, si vamos por el lado de Dios, pues también hay acciones como respuestas, y a eso es lo que le llamamos los juicios de Dios. Dios lo manifiesta, lo lleva a cabo
a través de, sobre todo, las 7 trompetas y las 7 copas. Y uno se queda sorprendido de los juicios de Dios. Pero luego vemos la parte final, después de las acciones, los escenarios. Ubicar, ¿y esto dónde ocurre? ¿En el cielo o en la tierra? Cuando ya nosotros nos ubicamos, yo le llamo a eso escenarios, nos es más fácil. Y finalmente, el último paso, que es el número 5, le dije la interpretación. Eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque interpretar es una responsabilidad, ¿no? Y por eso es que oramos para que el Espíritu Santo nos abra los ojos. Dicho esto, el Señor me permitió armar este bosquejo. Este bosquejo está armado en los 22 capítulos. En el capítulo 1 aparecen un gran tema y 2 subtemas. Por ejemplo, en el capítulo 1, el tema que maneja el capítulo, que comanda el capítulo, es la revelación de Jesucristo. Ese es el gran tema. No lo anote, yo voy a tratar la manera de sacar fotocopia de esto. Claro, los hermanos que están viéndonos pueden anotarlo, ¿no? Ellos sí deben anotarlo. Ahora sí, sería bueno que allí, no sé de qué manera, yo técnicamente no sé cómo manejan esto los muchachos, para que los hermanos que están viéndonos por Facebook o por las redes puedan recibir el bosquejo, porque sin el bosquejo no vamos a, es la guía, ¿no? Decíamos que el primer gran tema, basado en el capítulo 1, ¿cómo se llama? La revelación de Jesucristo. En ese primer tema del capítulo 1 hay 2 subtemas. Y uno es el contexto histórico y el otro subtema es la visión del Hijo del Hombre o la visión de Juan. ¿Qué es lo que Juan vio y oyó? Ahí están los 2 subtemas que corresponden al capítulo 1, que se llama la revelación de Jesucristo. Pero luego viene el segundo gran tema basado en los capítulos 2 y 3. ¿Cuál es el tema? El segundo gran tema basado en esos 2 capítulos, 2 y 3. Sencillo, se le llama las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Claro, cada iglesia se vuelve un subtema. Ya cuando vamos desarrollando ese gran tema de las 7 iglesias, dice uno, número 1, la iglesia de Éfeso. 2, la iglesia de Esmirna. 3, la iglesia de Pérgamo. 4, la iglesia de Teatira. 5, la iglesia de Sardis. 6, la iglesia de Filadelfia. Y 7, la iglesia de Laodicea. Cuando veamos las iglesias, iglesia por iglesia, no solamente vamos a dar una... No. Primero tenemos que ubicar el escenario. ¿Dónde estaba situada esa iglesia? ¿Y qué hay ahora actualmente? ¿Y dónde es eso? Pero luego hay que ver qué es lo que Jesús le dice a cada iglesia. Y lo más, quizás más fuerte, es la aplicación ya para nosotros. Por eso esta última parte se llama la interpretación, no deja de costar un poco. Solo el Espíritu Santo. Pero ahora vamos al tercer gran tema. El primer tema, como les dije, que se llamaba la revelación de Jesucristo. Y el segundo gran tema, las 7 iglesias. Muy bien. Hoy vamos al tercero. Este tercer gran tema tiene base en los capítulos 4 y 5. Esto es lo bonito, porque aquí hay un cambio de escenario. Si el tema 1, que es la revelación de Jesucristo,
y que el escenario es la isla de Patmos, y el tema 2, que son las 7 iglesias, pues el escenario es aquí, en esas ciudades donde había una iglesia en los tiempos de Juan. Ahora el escenario cambia. ¿Cómo se llama el tema 3? El trono de Dios en el cielo. Otra vez, el trono de Dios en el cielo. Capítulo 4 y capítulo 5. Ahora, ¿cuáles son los subtemas que corresponden a ese gran tema del trono de Dios en el cielo? Hay 5 subtemas. El primero, la Trinidad de Dios manifestada. En esos capítulos 4 y 5 vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Lindo ver al Padre en su trono sentado. Y ver a Jesús de pie como el Cordero. Y ver al Espíritu Santo manifestado en 7 lámparas. Extraordinario, ¿no? Pero luego, el segundo subtema es la gloria del trono. Vamos a ver cómo está, llamémosle así, adornado. Y todo lo que hay ahí no es una gloria completa. Ahora, esa gloria que vio Juan y que oyó, porque lo que oyó tiene que ver con las alabanzas y con las oraciones de los santos. Pero luego el tercer tema tiene que ver con las potestades angelicales. ¿Cuáles son las potestades angelicales? Ahí están los 4 seres vivientes, que son la máxima expresión de la creación angelical, que se les llaman querubines o serafines, que están tan cerca del trono de Dios y que siempre están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Lindo eso, ¿no? Pero luego en las potestades angelicales, según el capítulo 5, versículo 11, habla de millones de ángeles. Y hay que ponerle atención a eso, porque cuando entramos a la tribulación, de veras que los ángeles tienen un papel extraordinario, ¿no? Entonces, en este tercer gran tema, el trono de Dios en el cielo, que es donde dice Pablo, el tercer cielo, el tercer subtema son las potestades angelicales. Pero el cuarto subtema, el número 4, es los 24 ancianos. Ojo, sentados en sus tronos, con sus coronas, los 24 ancianos. Cuando ya vamos a interpretar, viene la pregunta: ¿y quiénes son? No son ángeles, no son ni querubines ni ángeles. ¿Y sabe dónde detectamos que son cristianos, digámoslo así? Cuando le dicen al Señor: nos redimiste. Los ángeles no pueden decirle a Dios: nos redimiste, porque los ángeles no han sido humanos y no han vivido lo que nosotros hemos vivido. Entonces los 24 ancianos son santos. Aquí estamos ya interpretando. Creemos que son los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Porque hay otra pista. Está diciendo que tienen incensarios y agrega las oraciones de los santos. O sea que no solo están alabando a Dios con sus arpas, sino que están ¿qué? Intercediendo o adorando. Así es que debemos pensar que cuando vemos esos 24 ancianos, ahí está Abraham,
Ahí están Isaac, Jacob, Moisés, bueno, esos santos del antiguo. Pero cuando habla de los otros, de los santos del nuevo, ahí están los apóstoles. Y usted puede decir, allí voy a estar yo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, yo fui al tercer cielo, dice. Y una cosa sorprende que no puede describir de las cosas que vio y oyó. Así dice Pablo. Qué tremendo, ¿no? Y el último gran subtema de este gran tema que se llama el trono de Dios en el cielo, en los capítulos 4 y 5, el último subtema es el libro con los 7 sellos. Es el libro que el Padre tiene. Cuando dice Juan, yo lloraba porque no había alguien digno de abrir el libro. Claro, cuando ya estemos en el subtema propiamente, pues vamos a pedirle al Señor que nos dé una explicación. Este es el tercer gran subtema. Pero ahora vamos al número 4. Y ahí sí, aquí la cosa ya es fuerte, ¿no? El subtema número 4, que tiene que ver con los capítulos 6 hasta el 19. Y este gran tema se llama la gran tribulación. ¿Cómo se llama? La gran tribulación. Dentro de este gran tema hay 15 subtemas que el Señor nos permita analizarlos. ¿Cuál es el primer gran subtema? Cristo habló de la gran tribulación. ¿Quién se acuerda? Mateo 24, ¿verdad? Él lo dijo. Y habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido. Ajá. Ese es el primer gran subtema, ¿no? Ahora ya entramos a hablar de la tribulación, pues ya en esos capítulos 6 hasta el capítulo 19 del Apocalipsis. Pero luego viene el segundo gran subtema que usted tiene que ponerle mucha atención. El segundo subtema, que corresponde a este cuarto gran tema que se llama la gran tribulación. El segundo subtema es la aparición y gobierno del anticristo. Ojo, le estaba pidiendo al Señor porque no hallaba yo. ¿Cómo es esto que los gobiernos del mundo van a estar con Él? Porque así dice. Allá lo está diciendo en el capítulo 16, que lo vamos a ver en su momento. ¿Y sabe dónde este tipo se los echa a la bolsa a la entrada? En el primer sello. Cuando aparece, ¿verdad? En caballo blanco, ¿no? Ya lo veremos. Salió conquistando, salió venciendo y para vencernos. Ahí, mire, se echó a la bolsa a los gobiernos, a los líderes mundiales, que lo van a apoyar en todo el gobierno. Pero eso lo veremos en un momento. Le dije que el segundo gran subtema del gran tema de la gran tribulación, el subtema es la participación, la aparición y el gobierno del anticristo. Pero ahora viene el tercer subtema, los 7 sellos. Los 7 sellos. Ya estamos en el capítulo 6, ¿no? Ya el capítulo 4 y 5 ya pasó, que era el trono. Hoy estamos en el capítulo 6. Mire qué interesante. Los 7 sellos. Y usted va a ver, cuando estudiemos ya en forma, que el primer sello, anticristo. El segundo sello, anticristo. El tercer sello, anticristo. El cuarto sello, la muerte y el Hades. El quinto sello, anticristo, la matanza que hace. El sexto, no, anticristo no. Es un gran terremoto, no.
El séptimo, tampoco. Es la apertura de las 7 trompetas. Pero esos primeros 5 sellos hay que analizarlos hoy. Porque es aquí donde está, diríamos, la discusión si solamente va a ser gran tribulación de 42 meses o va a haber una primera etapa de tribulación y luego la gran tribulación. Porque algunos están sosteniendo de que la gran tribulación es todo, desde que comienza. Pero pareciera, estamos interpretando ya, pareciera que la primera etapa nomás es de tribulación. Pero la segunda, cuando ella menciona 42 meses, menciona ya tiempo. Ahí se ve que es la gran tribulación. Entonces aparece ese subtema que lo vamos a analizar despacio, los 7 sellos, ¿no? Pero también hay un subtema número 4 que corresponde a este gran tema que se llama la gran tribulación y que está en el capítulo 7, porque vamos capítulo por capítulo. Y que está en el capítulo 7, se le llama a este subtema los 144,000 sellados y la multitud vestidos de blanco, salidos de la gran tribulación. Terminamos el capítulo 6 y caemos en el capítulo 7 donde aparece eso. Y es necesario que analicemos en su momento, lo analicemos, ¿sabe por qué? Porque responde a la matanza del capítulo 6 en el 5.º sello, pero también responde a toda la matanza que hace el anticristo en el capítulo 11 y en el capítulo 13. Ahí aparece esa multitud. ¿Y quiénes son estos? Vestidos de blanco. Y están enfrente del Señor en el trono. Y dice, son los que han salido de la gran tribulación. Entonces, de manera anticipada, el Señor como que pasa una, ¿cómo le llaman? Una diapositiva de lo que va a ocurrir. Ese es el capítulo 7. Ahora entramos al capítulo 8 y ¿cuál es el gran subtema del capítulo 8 que corresponde al gran tema de la gran tribulación? El subtema es el subtema número 5, el juicio de las 7 trompetas. El juicio de las 7 trompetas, que hay que analizar la trompeta 1, 2, 3 y 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque en el capítulo 8 está la 1, la 2, la 3 y la 4. Pero la trompeta 5 y 6 ya están en el capítulo 9. Y la trompeta 7 está en el 11. Ahí adelante. Es bien interesante, hermano. Si usted le toma la sazón a esto y no se pierde ni un estudio, créamelo. No solamente va a decir qué fácil estaba. Entonces, ese subtema se llama el juicio de las 7 trompetas. Pero luego viene un subtema número 6, siempre en el gran tema de la gran tribulación, y es la predicación del evangelio. ¡Ojo! La predicación del evangelio, sí. La predicación del evangelio aparece en 3 oportunidades. La primera, ahí con los sellos. Y por causa de esa selección de 144,000 que son los predicadores israelitas, hay esa matanza que hace el anticristo en el capítulo 6, el 5.º sello. Pero luego se suma al capítulo 11 donde están los 2 testigos. ¿Y ahí qué hay? Predicación. Si los testigos no vienen a estar mudos, hay predicación.
El capítulo 10 lo está diciendo que hay predicación del Evangelio. Tremendo. Toda la gente que predica, el fin es que se conviertan algunos. Pero el problema es que los que se convierten se vuelven mártires. El anticristo los persigue y los mata. Tremendo, ¿no? Sin embargo, Dios les va hasta la última hora, porque más adelante vuelve a haber otra predicación que vamos a explicarla más adelante. Entonces, este subtema número 6 del gran tema, la gran tribulación, es la predicación del Evangelio. Pero luego viene el subtema número 7, ya llegando al capítulo 11. Porque la predicación del Evangelio está en el capítulo 10 y más adelante en el capítulo 14. Pero aquí en el capítulo 11 aparece ahí, ojo esto, Jerusalén sitiada por los gentiles. La ciudad de Jerusalén sitiada, ejércitos, no israelitas, sino gentiles, pueden ser europeos, pueden ser chinos, pueden ser de donde sean, sitiada. Qué tremendo, ¿no? Por 42 meses. Luego, es un tema que lo vamos a analizar. Y Jesús lo dijo en el capítulo 24. Cuando veas a Jerusalén rodeada. Ahora bien, tenemos el subtema número 8. Siempre basado en el capítulo 11. Y que corresponde a este gran tema de la gran tribulación. El subtema número 8 es los dos profetas testigos. Los dos profetas testigos. En ese capítulo 11, su ministerio, su muerte y su resurrección. Ahí están los dos profetas que vamos a analizarlo, vamos a interpretar si realmente podrían ser Moisés y Elías. Otros dicen que podría ser Enoc, pero es más fuerte la posición de Moisés y Elías. Luego viene, ojo, el subtema número 9. Ojo, aprendamos. Siempre correspondiente al gran tema, la gran tribulación. El subtema número 9, y este es el capítulo 12. La aparición de Satanás. Mire. Pero ¿y Satanás? ¿Cómo no? Si ahí ha estado, pero hasta en este capítulo 12, abiertamente cae a la tierra con todos los demonios a hacer estragos, ¿no? Porque por hoy se sabe de que pernota en las regiones celestes. Pero en esos días, según ese capítulo, literalmente a la tierra, ¿no? Va a ser terrible, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Es el subtema 9. Luego viene el 10. Atención con el subtema 10. Siempre basado en el capítulo 12. La mujer que dio a luz al Mesías y fue perseguida por Satanás. La mujer del capítulo 12. Oiga, nos vamos a dar gusto porque el magisterio católico están diciendo que es la Virgen María. Hay que respetarlo. Pero cuando ya entramos a la posición de la iglesia evangélica, es triste porque tenemos dos corrientes. Usted se queda con cualquiera de las dos. Que es la gran nación amada, Israel. Pero el otro sector dice, no, es la iglesia. Allá a saber. Yo en lo personal creo que es Israel. Claro, el conflicto se da, ¿sabe por qué? Porque estamos esperando a Jesús. Oiga, estamos esperando a Cristo. Y hemos sostenido y enseñado y dicho que Él viene, que Él viene, que Él viene. Y hemos dicho, y yo no me voy a retractar, que viniendo Él a llevarnos, lo que sigue es la gran tribulación.
Entonces, esa mujer sería Israel. El diablo la persigue, ¿no? A ese pueblo, ¿no? Pero si se cumpliera la otra posición de otro grupo de hermanos evangélicos cristianos que sostienen que esa mujer es la iglesia, entonces significa que Cristo no vendría antes, sino que vendría a media, cuando está la tormenta en lo mejor, a media tribulación, y se la lleva. Pero antes ya la iglesia ha sido perseguida, maltratada y perseguida por Satanás. Y claro, no hay ningún problema, porque la clave está en eso, que esta mujer dice, da a luz al varón que regirá con vara de hierro. ¿Y quién es? Pues Jesús. Y entonces, ¿cómo es que da luz? Israel, como nación, ella, por linaje, dio a luz a Jesús. Y su madre es israelita, ¿no? Pero también la iglesia da luz a Cristo, lo da a conocer. Claro, ya hizo una interpretación, diríamos, figurada, ¿no? Es interesante, hermanos, este subtema que se llama la mujer que dio a luz al Mesías y perseguida por Satanás. Vamos al subtema 11. Subtema 11, siempre dentro del gran tema, la gran tribulación. La aparición del falso profeta y las acciones de la trilogía satánica. Ya no estamos en el capítulo 12, sino en el capítulo 13. Voy a repetir, basado en el capítulo 13. ¿Está tomando nota, Mario? Vaya. Estamos hablando ahí en el subtema 11. La aparición del falso profeta. ¿Y las acciones de quién? De la trilogía satánica. Eso está en el capítulo 13. Cuando Satán, el dragón, le da el trono, el asiento a su hijo, el anticristo. Y cuando el anticristo le hace guerra a los santos, los mata y los persigue. Y el falso profeta le ayuda en todo con el mundo entero para que la gente adore no solo al diablo, sino también al anticristo. Por eso se llama así, la aparición del falso profeta y las acciones de la trilogía satánica. Subtema número 12. Ya no estamos en el capítulo 13, sino que pasamos al capítulo 14. Los 144,000 y la última predicación del Evangelio, la gloria de los 144,000 y la última predicación del Evangelio. Ojo con el capítulo 14 de Apocalipsis. Porque ya los 144,000 que fueron elegidos en el capítulo 7 ya murieron. Ahora ellos están con Jesús en gloria, cantando. Pero algo más aparece en ese capítulo. La última predicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya están las puertas, los juicios finales, que son las 7 copas. Luego viene el subtema número 13. Las 7 copas de las plagas postreras. ¡Ja! Todo el capítulo 16 tiene que ver con la primera copa hasta la 7ª copa. Ya no estamos en el capítulo 15 donde se anticipa, donde se anuncia, sino ya en las acciones propiamente de las 7 copas. Es decir, las 7 plagas postreras. Así se llama este subtema, las 7 copas de las 7 plagas postreras. Luego, número 14. Ya no estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis, sino que entramos al 17 y al 18, y el subtema es la caída de Babilonia, política, económica y religiosa. Ese es el subtema, la caída de Babilonia, política, económica y religiosa, basada en los capítulos 17 y 18. Y luego viene el último capítulo, o el último subtema de este gran tema, la gran tribulación, que es el subtema número 15. La batalla de Armagedón y la aparición del Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 19. Nos venimos desde allá del capítulo 6 hasta el 19 con este gran tema que se llama la gran tribulación. Como me dicen que solo me quedan 5 minutos, vamos
ya al gran tema número 5. Esto ya es rapidito. El gran tema número 5 se llama el reino milenial de Jesucristo. El reino milenial de Jesucristo, basado en el capítulo 20. Ese gran tema, el reino milenial de Jesucristo, lo vamos a ver en base a 6 subtemas. El primer subtema es la captura de la Trinidad diabólica. Fue capturado el anticristo y el falso profeta y enviados allá al lago de fuego. Y luego en ese capítulo 20 es capturado y encerrado Satanás por 1000 años. Por eso el subtema número 2 de este capítulo 20, o de este tema que se llama el reino milenial de Jesucristo, es el encierro de Satanás por 1000 años. Luego viene el gran subtema número 3, el gobierno de Jesucristo por 1000 años. Estamos en el capítulo 20 ya. Luego viene el subtema número 4, la liberación de Satanás y su última batalla. La última guerra que él hace. La liberación de Satanás, según Apocalipsis 20, versículo 7. Luego, el subtema número 5. Ojo. El lago de fuego, paradero final de Satanás y sus seguidores. Según Apocalipsis 20:10. El lago de fuego. Y por último, subtema número 6 del gran tema del reino milenial de Jesucristo. Por último, basado en el capítulo 20, el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco. Y llegamos al final, capítulo 21 y 22. ¿Cuál es el gran tema de esos dos capítulos? Los cielos, los nuevos cielos y la nueva tierra. Los nuevos cielos y la nueva tierra. Esto que vivimos ya no existirá. Ya no existirá el sol, ni la luna, ni los mares, ni el ecosistema, ni nada de lo que vemos. Nuevos cielos y nueva tierra. Y el primer gran subtema de ese gran tema es la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Y el segundo gran subtema es, oiga, los habitantes de la ciudad. Ahí estaremos, ¿no? Y el tercer gran subtema es la gloria de la ciudad y el reino eterno. Y por último, subtema último, número 4, las últimas palabras de Cristo y de Juan. Ella es lo último, ¿no? Mis amados, le pido al Señor que usted no solamente se entusiasme, sino que no se lo pierda.